Bien, hermanos. Santiago, mis hermanos, es una carta atribuida al apóstol Santiago, medio hermano o hermano de Jesucristo. Enseguida hablaré de esto. Pero a diferencia de otros libros o cartas del Nuevo Testamento que tienen un compendio teológico en la primera parte y los he venido enseñando por mucho tiempo, por ejemplo, Efesios, los primeros 3 capítulos nos hablan de los indicativos. Fíjate bien este verbo, el indicativo es quién eres en Cristo, qué ha hecho Dios por ti. Efesios así está escrito, del 1 al 3 nos dice quién eres, qué ha hecho Dios por ti, la obra de salvación, y luego nos das algunos imperativos, cómo vivir como cristianos. Por ejemplo, Romanos tiene la misma dinámica. Los primeros 11 capítulos nos da una gran teología de qué es el Evangelio, indicativos, qué ha hecho Dios por nosotros, las misericordias de Dios por nosotros, la gracia, la justificación, y a partir del capítulo 12 nos dice cómo andar como cristianos. Santiago es diferente. Algunos han dicho que es como un libro de sabiduría, como Proverbios o Eclesiastés en el Nuevo Testamento. Santiago empieza directamente, de hecho hoy empezaremos con un imperativo. En sus 108 versículos, 54 imperativos. Casi cada 2 versículos está el Señor dándonos ahí, dándonos algo a qué hacer a través de Santiago. Si tú estás tomando notas, un objetivo que tiene Santiago es que en forma práctica, cómo debe de vivir la vida un nacido de nuevo. Es un objetivo que tiene la carta. Hay frases muy contundentes como la que mencioné. Muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mis obras. A tal punto, mis hermanos, que hubieron algunos teólogos, como por ejemplo Martín Lutero, que llegó a cuestionar si debería de estar en el canon, porque en aquel tiempo de la Reforma se estaba predicando la sola fe, la sola gracia, solo por Cristo, y él decía, pero es que aquí pareciera que está hablando de obras para salvación, pero si tú le das una estudiada, y de hecho quiero invitarte que la estudies en tu casa, que la leas una, otra y otra vez, lo que Santiago está diciendo no es que necesitas obras para la salvación, sino lo contrario, que la salvación produce obras. La salvación hace que tú camines la fe hace que tú camines en obras. Mira lo que dice este comentarista. Es una buena epístola que despierta y fue diseñada para exhortar y animar, desafiar y convencer, reprender y revivir, describir la santidad práctica y conducir a los creyentes hacia la meta de una fe que actúa. Yo les soy honesto, yo he visto todo esto con esta serie. Me ha desafiado, me ha convencido, me ha reprendido. Santiago es severamente ético y a la vez refrescantemente práctico. Por ello decidimos titular la serie La fe se ve. O sea, si tú eres cristiano, se tiene que ver que eres cristiano. Vivimos actualmente, ha habido un crecimiento en Latinoamérica en el entendimiento de las doctrinas de la gracia. La gente, por gracia de Dios, está entendiendo que somos justificados por la fe. Cristo más nada, eso está creciendo. Y yo intencionalmente por años, hermanos, he estado predicando indicativos. He estado hablando de quién eres en Cristo. De hecho, el último mensaje que vino el pastor Manolo nos habló justificados gratuitamente. Y por años hemos hablado aquí de la gracia. Pero esta vez queremos enfocarnos en cómo vive alguien que ya recibió la gracia. Ahora, si tú eres nuevo en la iglesia, te quiero recordar un lema que nosotros tenemos como iglesia. Queremos ser una iglesia que entiende, vive y predica el Evangelio. Entonces, cuando yo con el equipo de liderazgo hicimos ese lema, lo escribimos, yo le decía a Andrés, está en aquel momento, es un plan de 3 años.
quiero que el primer año nos enfoquemos en que la iglesia entienda el Evangelio. Y puedes pasar una vida entendiendo el Evangelio. Ese fue el primer pilar y no fue un año, fueron 2 años que hemos estado entendiendo el Evangelio. Las series venían, entiende el Evangelio, entiende la justificación, entiende la gracia, entiende el perdón, entiende la redención, entiende quién eres en Cristo. Pero este libro nos va a llevar al segundo pilar, una iglesia que vive el Evangelio. ¿Por qué? Porque vivimos en tiempos en donde hay una dicotomía entre lo que se cree y lo que se vive. Hay cristianos, por ejemplo, hermanos, que están enfriados, fríos. Hay cristianos mezclados con la corriente de este mundo. Cristianos que tienen pecados ocultos, pecados de la lengua, que viven en sensualidad, en pasiones, y aún así siguen congregándose en las iglesias. Bueno, Santiago nos va a hablar de todo este tipo de cosas. Cómo relacionarnos con el mundo, cómo relacionarnos con la lengua, los pecados de la lengua. Habían creyentes que se honraban a Dios, pero hablaban de su prójimo, mentían los unos contra los otros. Había orgullo, había no aceptación del más pobre en la iglesia. ¿No te parece que son tiempos similares a los que vivimos? La corriente de este mundo se ha metido a la iglesia y ahí Santiago le llega a decir, almas adúlteras. O sea, no es fácil oír este mensaje. Pero creo que mi objetivo o el objetivo que tenemos con esta serie es que vivamos de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Una manera congruente con la gran salvación que hemos recibido. En todo, en nuestro obrar, en nuestras labores, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra paternidad. En otras palabras, la fe verdadera produce obras. Se te tiene que ver que eres cristiano, se me tiene que ver a mí que has cambiado por el Evangelio. Es justicia practicada. Nosotros queremos ser ese tipo de iglesias y yo pido, hoy oré por ustedes en la mañana, que Dios pueda hacer esa obra, ladrillo por ladrillo. Ven cada domingo, y quiero hacer una paréntesis, ahí están mis notas. No vengo a regañar a nadie. No pensé, esto lo necesita este hermano porque es bien mundano, porque es bien chismoso, necesita oír Santiago. No pensé así. El primero que está siendo retado y desafiado soy yo. Y el diagnóstico que estoy dando es de la Iglesia Universal de Cristo. El Señor está a la puerta, hermanos. ¿Cómo no debemos de andar en una manera justa, santa y piadosa manera de vivir? Dijo Pedro. Entonces esto nos va a llevar. Ahora, hablemos un poco del autor. Vamos al versículo 1 y 2. Santiago, ya estoy bien cansado, hermano. Santiago se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién es Santiago? El autor humano de la epístola se identifica como Santiago, pero no es fácil identificar. Han habido años y discusiones sobre quién es este Santiago. En el Nuevo Testamento se mencionan por lo menos 4 Santiagos, 4 personas con nombre Santiago. De hecho, el nombre es Jacobo y el prefijo en español San, así sería, miren, en hebreo es Jacobos, como tenemos aquí a nuestro hermano Jacobo. Jaco le decimos nosotros. Y la abreviación San era Santo Jacobo, Santiago. Es una abreviación al español, pero hay algunas traducciones o transliteraciones antiguas que le llaman la epístola de Jacobo. Hay 4 Jacobos mencionados en la Biblia. Uno es el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan. ¿Se acuerdan? Los 2 hijos del trueno. La mayoría de comentaristas no le atribuyen a él la carta. En segundo lugar, el hijo de Alfeo, también se menciona en Marcos 3:18, otro Jacobo, hijo de Alfeo. 3, el hermano de Judas, no de Judas Iscariote, sino del otro Judas, se menciona en Lucas 6:16. Y 4, el medio hermano del Señor Jesucristo. Medio hermano porque pues hijo de José y María.
Muchos han resistido por la tradición, el dogma de querer conservar la virginidad perpetua de María, que María no tuvo otros hijos, y la Escritura muestra que tuvo otros hijos como Jacobo, quien, valga la Escritura, valga la aclaración, dice la historia y los evangelios, que no creyó en el Señor cuando vivió en la casa con él, cuando compartió, sino que él fue convertido cuando el Señor resucitó. Y Jacobo, si es a quien nos referimos, perdón, fue puesto como el primer pastor en Jerusalén. Aquí tú vas a darte cuenta que todavía pareciera que no están las otras epístolas. No hay un entendimiento todavía de lo que está aconteciendo con la gracia de Dios, sino que es casi como una bisagra entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, y Jacobo es el primer pastor de Jerusalén. Es el que vemos en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, hablando. Era un pilar de la iglesia, respetado por Pedro, Juan. De hecho lo nombraron como el primer pastor de Jerusalén. Y este primer pastor también era conocido como Jacobo o Santiago el Justo. La piedad de este hombre era notoria. Dice que se ponía tantas horas a orar en el templo que llegaron a decirle un apodo, un sobrenombre. Se le hicieron unos callos en las rodillas. O sea, para que tengan callos en las rodillas es que son muchas horas. Le decían Santiago, rodillas de camello viejo. Estuve buscando anoche algunos comentaristas y dicen de que oraba por el pueblo, por los pecados del pueblo. Otro sobrenombre que tenía era Santiago el Justo. Es la carta del Nuevo Testamento que más referencias hace al Sermón del Monte. Las enseñanzas de Cristo Jesús lo impactaron a su vida, pero quiero que notes, independientemente de todo esto, cómo se presenta él. Yo creo que es de estos pastores que desde el saludo se están presentando para dar gloria a Cristo. Mira cómo se presenta: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es de estos pastores que enseñan en todo momento. Y él te dice, esta es la postura de alguien que ha conocido a Cristo. No dice, yo soy el apóstol Santiago, soy el obispo de Jerusalén, soy el que firmó el concilio de Jerusalén. No dice nada de eso, simplemente está diciendo, yo soy siervo, y la palabra que aparece ahí es doulos, que significa esclavo de Cristo. Hermanos, creo que hay desde el saludo creo que hay una enseñanza, hay una crisis actual en la iglesia de Jesucristo, que no hay siervos, no hay esclavos. Para muchos eso es algo tedioso servir, como dijo Malaquías, al Señor. Hay personas que dicen, yo quiero el título, yo quiero ser el pastor, el diácono, el apóstol, el líder de grupo de comunión, el líder de ministerio. No, él dice, mira, yo no me fijo en eso. Yo soy uno que era esclavo del pecado y ahora soy esclavo de Jesucristo. Desde el primer saludo él nos muestra la ética que va a traer esta carta. Pero no solo era un hombre siervo de Jesucristo, no dice soy el hermano de Jesús, era un hombre piadoso, de oración. Aquí hay un versículo que dice, aúllen delante de Dios. Nadie va a enseñar cosas que no ha vivido. Cuando pequen, lloren, rasguen sus vestiduras, aúllen delante de su trono, pidan misericordia. O sea, este es un hombre que se arrepentía, que era conocido como el justo. Si él decía, muéstrame tu fe, yo te mostraré mis obras, tenía una autoridad moral de justicia practicada. Y por último, quiero decirte que es un pastor. Mira, a las 12 tribus que están en la dispersión. No sabemos a cuál dispersión se refiere, pero creemos que en Hechos, cuando Esteban lo persiguieron, que fue el primer mártir de la iglesia, dice que salieron dispersos a algunos lugares. Y esta era gente que iba sufriendo. A las 12 tribus se refiere a las 12 tribus de Israel, pero también se refiere que entre esas tribus había ido también creyentes, dispersos, y eran creyentes. También me llama la atención que Pedro le escribe a los dispersos en el Asia Menor, probablemente le habla a los dispersos en Samaria, en algunos lugares, que habían ido con el evangelio sufriendo. ¿Y cómo sabemos que iban sufriendo? Por lo que veremos hoy.
Todo es una introducción a la carta. Descuéntenmelo del tiempo, porque ahorita voy a empezar el sermón de los versículos 2 al 4. No se crean, voy a intentar. Es ventaja para ustedes porque voy a intentar predicar más corto. A mí me ha bendecido este sermón. El sermón de hoy, hermanos, lo he titulado La fe se ve en tus pruebas, o la fe se ve en medio de las pruebas. Porque, como les acabo de decir, empieza saludo, un versículo de saludo, y luego un imperativo. ¡Pum! Abróchense los cinturones que ahí nos van. Un imperativo. ¿Qué hacer cuando tienes pruebas? Y esta creo que es la tesis, hermanos. Un cristiano se ve verdaderamente, si es creyente, si es nacido de nuevo, se sabe, se ve en cómo enfrenta las pruebas. Se ve de qué estás hecho en medio de las pruebas. El Señor permite las pruebas en tu vida. Quiero decirte antes de entrarle al texto. El primer imperativo que te dice es: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diferentes pruebas. Nadie crece en los momentos de tranquilidad. Si te gozas, si eres bendecido, pero nadie crece cuando no hay situaciones. Las pruebas, y yo lo voy a demostrar a través del mensaje, tienen como un objetivo traer gloria a Dios con tu vida y formar carácter de Cristo en ti. Tienen un objetivo. Y si tú estás como yo, si estás pasando una situación o una prueba, como las que yo paso desde que soy creyente, dale gracias a Dios porque Dios está obrando en tu vida. Eso significa que estás en la mano de tu Dios. Dios está trabajando en ti. Y esas son buenas noticias. La vida, hermano, no es cuando vas en un avión, hay unos que dicen un smooth ride, un viaje, ¿y cómo sería en español? Placentero, tranquilo, no turbulento. Los que somos papás de niños chiquitos, eso no existe en los aviones, hermanos. Nosotros viajábamos, a Guadalajara, viajábamos a visitar nuestra familia y con 3 niños menores de 5 años en una etapa de nuestra vida. ¿Se imaginan mi pobre esposa? No teníamos smooth rides, serían viajes de confort. No es como tú que vas, que tu marido te dio la bendición de llevarte unas vacaciones, te pones unos audífonos antirruido, te pones un antifaz y te pones a orar. Esos vuelos no es la vida normal. La vida es como la que teníamos nosotros. Iban como locos, uno llorando, otro desesperado con hambre, otro mareado y hablando, y me daba pena con los otros del avión y así. Y ¿sabe? Esto yo no sé si les pasaba a los que tuvieron niños chiquitos y viajaron en avión. A nosotros nos pasaba siempre, todo el viaje queríamos descansar, no podíamos, hablando, jugando, viendo qué video veían, picándole. Cuando el piloto decía: señores, por favor recojan la mesita, enderecen los asientos que estamos a punto de enderezar, los 3 dormidos. Y decíamos: ¿por qué no pudiste en todas las 3 horas del avión dormir un ratito? Entonces para nosotros no existían esos viajes de confort. Algún día tendremos ya con mi esposa, cuando estén más grandes los chicos, un viaje de confort. Pero te quiero decir esto: la vida no es un viaje de confort. El doctor Carson dice que solo necesitas vivir lo suficiente y te darás cuenta que vas a sufrir. La vida no es fácil, hermanos. Tú probablemente hoy viniste cargado, agobiado, ansioso, deprimido, emproblemado, conflictuado. Eso es lo normal de la vida. Vamos a empezar, veremos en síntesis, ¿qué veremos hoy? ¿Qué es lo que quiero que el Señor nos quiere hablar? Nos quiere enseñar cómo enfrentar las pruebas como creyentes. Nos quiere enseñar cuál es la razón de esas pruebas. No la razón específica, muchas veces hay misterio. Pero la razón por qué nos da pruebas, nos quiere enseñar cuál es el beneficio de entrar en pruebas, cómo daremos gloria.
Y en una forma práctica nos quiere enseñar cómo pasar las pruebas para la gloria de Dios. Entonces el primer imperativo, versículo 2, te dice, tendremos 3 puntos. El primer punto es cómo enfrentamos las pruebas. Número 1, tengan por sumo gozo. Ahora, un comentarista, mis hermanos, a esto le llamó el imperativo ilógico, imperativo irracional. Espérate, ¿qué me estás diciendo? ¿Que tenga por sumo gozo que tú me vas a meter en pruebas? De hecho, esto es chocante al Evangelio de la Prosperidad y a muchos cristianos que son muy centrados en sí mismos o muy como, así que muy almáticos, de que, ay, yo quiero que mi Señor, Él me tenga como su niña de sus ojos, siempre bendecido, en bendición, pastor, en victoria. Está sufriendo y estás dolido. Hay creyentes, hermanos. Mira cómo sabemos esto. No dice, tengan por sumo gozo cuando alguna vez, o si alguna vez entre en prueba. Mira cómo dice, cuando se hallen en diversas pruebas. Diversas. Más bien dicho, es cuando te va a llegar. Y creo que Santiago es un buen pastor que le está enseñando a su iglesia a resistir las pruebas. Yo quiero ser un buen pastor que te ayude a sobrellevar las pruebas cuando lleguen, porque van a llegar. Las pruebas es una palabra aquí, peirasmos, es una palabra que puede ser tentación o prueba. Y básicamente esto es sacudirte. Por eso es que es aplicable para tentación o prueba. Satanás a veces te sacude con una tentación y caes en pecado. Pero aquí está hablando en estos primeros versículos, en el versículo 12, la misma palabra se usará como tentación, pero aquí en el versículo que estamos viendo ahorita se está usando como tribulación, una aflicción. Algunos ejemplos de ellos podría ser una enfermedad inesperada, una pérdida inesperada, una tristeza profunda, un conflicto con un ser querido, una pérdida como la que tuvo Job. Job fue probado de la nada, hermanos. En un día, tú te puedes imaginar, en un día perder 10 hijos y perder sus riquezas en un solo día. Todo. Y a la vez que vemos que son inevitables, Satanás tiene como un objetivo subalterno o al lado del Señor. El objetivo de Dios, lo veremos acá, es formarte, glorificarse, para su gloria y tu bien. Pero el objetivo de Satanás es que niegues a Dios. Le dijo la mujer de Job, ¿acaso vas a seguir manteniendo tu integridad? Niega a Dios y muérete. Yo no sé si lo que tú estás viviendo te está haciendo perder tu fe. Y has hecho locuras ya y estás buscando soluciones en muchas cosas. Aquí hay personas que me han platicado que en una desesperación ha hecho tanta tontería. Una persona fue a buscar una medium. Yo le digo, pero tú creciste en una iglesia, ¿por qué fuiste a buscar una medium? Porque ya en la desesperación de la prueba no supo cómo reaccionar. Otros responden en amargura, en enojo, en rebelión, en falta de amor, falta de dominio propio, en reclamarle a Dios. Cuando escuchamos sobre el sufrimiento hay una resistencia natural, no nos gusta pensar esto, porque queremos consuelo, paz inmediato, el smooth ride, que les digo, el vuelo placentero, queremos prosperidad en la tierra, pero muchas veces no entendemos que las circunstancias que estamos viviendo son por Dios, para su gloria y nuestro bien. Yo estoy seguro que si les digo que levanten su mano, quienes están pasando una tribulación, prueba, angustia, no esperada a la mejor, alguna metida también tú que te has metido solo en una insensatez, estás recibiendo una disciplina.
yo creo que, si no el 100%, cerca del 100% levantaríamos la mano. Es bien ilusorio pensar que toda la vida es color de rosa. No sé cuál sea lo que vengas cargado, pero yo espero que este mensaje te enseñe qué hacer en esos momentos. Cuando yo estoy en el colegio de pastores, nos congregábamos en la iglesia de Gracia Soberana en Louisville, Kentucky, y conocimos el caso de una hermana que un día en la mañana, hermanos, como cualquier otro día, se despidió de su esposo. Y por eso, hermanos, nunca te despidas embronconado o te duermas embronconado con alguien, no sabes. Salió su esposo, el nombre de nuestra hermana es Rebeca. La hermana Rebeca platica una historia difícil, triste y hasta cierto punto incomprensible. Sale su esposo, como cualquier mañana al trabajo, fue embestido por un carro cuando iba para su trabajo. Rebeca era madre de 3 niños, chiquitos, menores de 7 años probablemente, y estaba embarazada de su 4º bebé. Cuando estaban en los servicios funerarios de su esposo, un amor bonito, su novio, su esposo, creyente los dos, siervos los dos, 3 niños, en el funeral empezó con los dolores de parto de su 4º niño, se le adelantó. Entonces nosotros llegamos, conocimos a esta mujer y te haces preguntas. Ella pasó a testificar a la iglesia después de tiempo de muerto su esposo y decía, estoy citando su testimonio, dice, hay tiempos en los cuales he batallado con confusión. Me he hecho preguntas, ¿qué pasó conmigo? ¿He hecho algo malo? ¿Por qué? Yo no puedo, hermano, relacionarme en totalidad con el sufrimiento, la confusión, el dolor de Rebeca, ya que mis situaciones difíciles no son nada comparados con los de la hermana. Pero la pregunta que yo quiero contestar con este mensaje es, ¿qué sostuvo y qué sostiene en la actualidad a nuestra hermana Rebeca? ¿Los cristianos hemos de sufrir así como ella? ¿O por qué Dios permite que le pasen cosas malas a algunas personas buenas? En estos tiempos se predica mucho el triunfalismo, como les dije, en victoria, en la prosperidad aquí. De hecho, el Evangelio de la Prosperidad enseña que si tú estás pasando una calamidad, tú no estás bendecido por Dios. Que te debes de revisar, que algo estás haciendo mal. Si no tienes trabajo, si no tienes riqueza, si no tienes unos buenos zapatos, si no tienes un buen coche, algo está mal en ti. Y no, 2000 años de historia muestra que la iglesia ha sufrido persecuciones, vituperios, enfermedades, muertes, pérdidas de seres queridos, divisiones en las iglesias, chismes de unos contra otros, heridas, porque vivimos en un mundo caído. Pero es lo primero que quiero mostrarte, que va a haber un mundo con pruebas. Dice Primera de Pedro 1, versículo 6, en los cuales ustedes se regocijan grandemente, hablando de la salvación, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Mira, aquí nos da otra pista, y lo vamos a desarrollar más adelante. La prueba en el cristiano, el sufrimiento en el cristiano, van a haber diversas pruebas, está trabajando en tu vida, está trabajando en tu fe, que es más preciosa que el oro para sacarlo pulido, para sacarlo puro, necesita pasar por el fuego. Escucha esta frase contundente, hermanos, nadie va a crecer sin pruebas. Nadie va a crecer en su fe, en su confianza en Dios. Siempre ha existido en la iglesia los sufrimientos, la lucha contra el pecado, la lucha externa contra poderes de maldad, la persecución, el vituperio por seguir a Cristo. El mismo Señor estuvo ahí batallando, pero si tú estás así,
también dice Hebreos, que Él llegó a la cruz con el gozo puesto delante de Él. Se iba como hombre preocupado, afligido, nervioso, triste. A lo mejor estás así ahorita y yo, como atiendo muchas consejerías, sé que varios están así y puedes estarme oyendo y decirme, ¿cómo voy a estar feliz en medio de las pruebas? ¿Cómo voy a estar feliz? Mira, yo tenía un pastor cuando era joven que él enfermó de cáncer de próstata. Estaba dando lo mejor de su ministerio, de su vida. Él estaba viviendo para la gloria de Cristo y de pronto un cáncer en la próstata con metástasis, y lo peor del caso es que le dio un derrame cerebral a raíz del cáncer. Y tú decías, o sea, este fue un hombre que de joven fue seleccionado nacional de fútbol, que las señoras decían que era un hombre bien parecido, o sea, tenía todo como para ser esos hombres así, líderes naturales. Cuando se hizo pastor fue amoroso, piadoso, puso un albergue para recoger gente de borrachos, drogadictos. Y ese año él testifica que le pidió, Señor, yo quiero vivir al 100% para tu gloria. Eso fue un 1 de enero que él oró eso. Como el 7 de enero le detectaron un cáncer con metástasis. Tú te preguntas por qué sufre. Ahora, esto es lo que quiero resaltar. Muchas veces lo íbamos a visitar según uno para orar, para consolarlo, y encontrábamos gozo en su vida. Y tú dices, ¿qué hace que una persona tenga gozo en medio de las tribulaciones? ¿Sabes lo que lo hace? La obra de Cristo. ¿Cómo te caracterizas tú? ¿Por la amargura? ¿Por el enojo? ¿Estás resentido con Dios por lo que te pasó? ¿Por el matrimonio que tienes? ¿Por las finanzas que tienes? ¿Por la enfermedad que tienes? Han hecho un atropello contra ti, un abuso contra ti, y lo que estás es diciendo, ¿cómo me dices que tenga gozo en medio de esto si a ti no te ha pasado? Tú no me entiendes. O quizás hay dos hermanas aquí de la iglesia que dice, y veo una a la otra, sí, pero tú no tienes el matrimonio que yo tengo. A ti te va bien. Voy a hacer cosas bien comunes, pero pasa, hermanos. Tu marido gana bien. Tu marido te trata bien, y a mí. Y nos llenamos de amargura, nos llenamos de odio, de dolor. Ahora, el gozo, hermanos, es un fruto del Espíritu Santo. Hay un misterio en la carta de Filipenses, dice, gócense en el Señor siempre. ¿Qué quiere decir siempre, hermanos? ¿En las buenas y en las malas? Si a mí algo me ministró, y yo siempre pongo estos ejemplos con mucho respeto, pero quiero honrar la vida de tu mami, Fini. Cuando el Señor la estaba llamando en momentos de dolor y aflicción, yo no sé si en lo privado, pero yo los momentos que la vi con gozo siempre. El gozo del Señor, me dijo una ocasión, Fina, es mi fortaleza. ¿Cómo puedes tener tu gozo en medio de la tribulación? ¿Qué es lo que normalmente sale cuando nos agitan las pruebas? Ira, enojo, soberbia, estamos todos allí enganchados. Ahora, quiero darte un poco de sustento. ¿Por qué viene el gozo? Y estás tomando notas, apunta estas dos cosas, que estoy bien, hermano, gracias. Bueno, pásamela pues. Es que ya me había estado ofreciendo aquí Nelson. Me ven cara de reseco los labios, creo yo. Gracias, hermanos. ¿Cómo puedes tener gozo en medio de las tribulaciones? Yo no sé si tú estás aquí pasando nubes oscuras. Esto es serio, hermanos. Hay personas que se han quitado la vida porque no salen de esa oscuridad en las pruebas. Y si no se quitan la vida,
están destinados a vivir en amargura, en hiel de amargura. Medicados. ¿Cómo alguien puede tener gozo en medio de las tribulaciones? Hay dos cosas que me han servido y lo vamos a ver más en el pasaje. Número uno, que entiendas que Dios es rey, que Él está obrando, que no se ha salido del control, que Dios es el que está manejando tu vida en sus manos. Si tú no entiendes la soberanía de Dios, vas a vivir miserable, vas a estar, ¿por qué me pasó a mí? O sea, como si el mundo estuviera a la deriva. Pero a la vez, vamos a darte cuenta que es una balanza. En este lado, el lado izquierdo de la balanza es su soberanía. El lado derecho es su bondad. Dios es bueno. Y dice Romanos 8:28, porque sabemos que todas las cosas ayudan o cooperan para bien a los que aman a Dios. Esto es a los que, conforme a su propósito, han sido llamados. ¿Ves ahí? Propósito de Dios, pero también bien. Entonces combina estas dos cosas y eso te va a ayudar a ver que Dios está obrando en tus pruebas. Y eso te va a producir gozo, las cosas que no entiendes. Regocíjate y canta, moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Dice Salmo 97, el Señor reina, regocíjense en la tierra. El saber que Él es un rey bueno te hace que tú te regocijes. Es decir, el obstáculo para el gozo es la amargura, el enojo, el conflicto, el no ver a Dios. Yo no sé cómo llegaste hoy, pero Dios te quiere dar este primer imperativo: vete con gozo. Ahora vamos a nuestro segundo punto. Porque lo irracional de decir, ¿cómo me voy a gozar en las pruebas?, le comienza a poner racionalidad. Las pruebas están produciendo algo. Versículo 2, leanlo ustedes fuertemente, todos lo podemos repetir. Sabiendo que la prueba de su fe produce, ¿cómo? Paciencia. La palabra paciencia es hipomonen. Viene como el hipotiroidismo. ¿Qué significa? Que está grande, hipo. Crecida la tiroide. Pues hipomonen significa que el Señor, mis hermanos, quiere darte una paciencia que significa estabilidad o perseverancia a la luz de las dificultades. Estabilidad o perseverancia a la luz de las dificultades. Escucha esto, la prueba, la tentación que tú tienes es fallar en las dificultades. Lo que Dios está formando es resiliencia. ¿Entienden ese término? Es tenacidad. La dureza que se le da con el fuego a los metales es para que sean tenaces, fuertes. La prueba está produciendo oro en ti. Y el término que usa es paciencia. La carrera de la fe es con paciencia. Más adelante Santiago vuelve a mencionarlo y dice así, Santiago 5, versículo 7, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Sean también ustedes pacientes. Fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. El término que está usando aquí Santiago en el capítulo 5, llegaremos a ese pasaje, es resistan. Resistan así como resistió Job. Permanezcan en la fe, sigan creyendo en Jesús, sigan resistiendo en Cristo, sigan viviendo para su gloria. Hermanos, por eso es que mi objetivo con este mensaje es que la prueba en realidad va a revelar si tú crees en verdad en el Señor. La paciencia, tenemos necesidad de ella. La prueba
produce paciencia. Mira, aquí tengo una definición de paciencia. Esperar en la providencia de Dios, sabiendo que Él va a obrar en el momento preciso e indicado, si así bien le parece. Sabiendo que Él va a obrar en el momento preciso e indicado, si así bien le parece. Quiero decirte esto, hermanos, el tiempo de Dios no es tu tiempo ni el mío. El Dios tiene un tiempo perfecto para las cosas, y Él no habita en el tiempo, Él es un Dios eterno. Él es un Dios que está obrando. Hay personas que dicen, ya le pedí yo al Señor, no se convierte mi marido, ya se lo pedí varias veces. Y el Señor dice, sé paciente. Ya le pedí yo al Señor por esta situación, por esta enfermedad, sé paciente. La paciencia no es como eso que pensamos, como las personas desesperadas, que ya quieren las cosas para ir. No está hablando de eso. Como esas personas que vienen a consejería a la mujer y me dicen, no, es que mi marido como que si tuviera miel en la sangre, así en las venas, todo despacito, yo ya quiero las cosas para allá. Eso sí es una cierta impaciencia, pero se llama desesperación. La paciencia de la que está hablando aquí es resistir confiados en Dios. No retroceder, no negar tu fe. Y viste en el pasaje de Santiago, dice, hermanos, tengan paciencia hasta que venga Cristo. Está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo va a venir Cristo? Pronto. Yo hermanos, creo que cada día está más cerca su venida. Es inminente. Pero Él les dice, en aquel tiempo ya lo esperaban. Él dice, esperen pacientemente. Algunos, el Señor nos va a encontrar con Él. Y otros ya vamos a estar muertos y nos va a resucitar de nuestras tumbas, pero Él viene pronto. Mientras estamos en la tierra, tu vida se tiene que caracterizar por la paciencia, por la espera. Las pruebas, hermanos, nos ayudan a conocer a Dios más íntimamente. Otra de las razones por las que Él permite el sufrimiento es porque Él, mis amados hermanos, está obrando gracia y nos permite buscarlo más en su presencia santa, en su vida, derramados de rodillas delante de Él. Romanos capítulo 5 dice lo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Hermanos, ¿qué es la impaciencia entonces? Dice Santiago que muchas veces nosotros murmuramos de las circunstancias. Dice, no se quejen contra el hermano. Una señal que tú estás cayendo en impaciencia es que tú te quejas de las circunstancias, que tú murmuras contra el hermano o las circunstancias. ¿Por qué esto? Yo soy así por la iglesia que tengo. Yo soy así por el trabajo que tengo, por cómo me criaron. Siempre la culpa está afuera. No. Paciencia es decir, Señor, ¿qué estás tratando conmigo? ¿Qué estás haciendo en mi hermano? Este tema nos va a ayudar a fijar nuestros ojos en la eternidad, en esperar en Él. Ahora, la pregunta que surge de esto es una pregunta lógica. ¿Es tan importante la paciencia, hermanos? ¿Para que Dios te meta en pruebas? ¿Para que tengas paciencia? ¿Es tan importante la paciencia? Bueno, sí y no. Si es importante, te voy a dar 3 razones por qué es importante. Y no porque es el conducto de nuestro punto 3. Nos está llevando a un lugar, nos está llevando a algo. Primero, si es importante la paciencia porque es un atributo de Dios. Dios es paciente con nosotros. Dice que es tan paciente que no ha regresado porque está esperando que todos los que van a proceder al arrepentimiento procedan al arrepentimiento. Es un Dios paciente con nosotros, no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Por eso es importante la paciencia.
Es importante, en segundo lugar, porque es un fruto del Espíritu. Un hombre maduro en el Señor se ve porque es un hombre paciente, no irracional, no explosivo. O sea que cuando yo, hermanos, soy irracional o explosivo, no estoy reflejando el fruto del Espíritu. Pero tercero, y muy importante, no sé si más importante, pero importante, la impaciencia ha hecho caer a muchos hombres. Vemos a Adán y a Eva allá en el huerto. Eva no esperó a su marido o no esperaron a Jesús. Le estaba predicando Satanás, coman de esto, no le va a pasar nada. Y ellos, luego. Abraham, hermanos, tenía una promesa de Dios que le dijo: te voy a hacer padre de multitudes y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el Señor hizo un pacto que partió animales y caminó en medio de él. A ninguno de nosotros nos ha hecho un pacto así el Señor. Pero empezaron a pasar los años. Y 90. Y 99 años. Y la esposa estéril. Y en la impaciencia que hizo Abraham, hermanos, se le ocurrió que el hijo de la promesa iba a venir por la criada de su mujer. La impaciencia ha hecho caer a David. La impaciencia hizo caer a Sansón. Por eso es que nos dice: aprendan de los siervos que fueron pacientes como Job. No voy a pedir que levanten la mano porque seguro muchos. ¿Cuántos necesitamos crecer en paciencia? Porque a mí, ¿cuándo? ¿Para cuándo? Quiero ver ya las cosas. Pero, como les dije, sí y no es el conducto para nuestro tercer punto. Versículo 4. Es el conducto, mira, y que la paciencia tenga su perfecto resultado. O sea, el fin no es la paciencia, solamente. Si es un fruto del Espíritu, si es carácter de Dios, y ha hecho caer a muchos la impaciencia. Pero ¿cuál es el resultado? Para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. ¿Cuál es el objetivo? Madurez. La palabra perfecto, vete acostumbrando porque la va a mencionar bastantes veces, es la palabra griega teleios, se puede decir algo así en español. Teleios significa maduro, porque no hay perfecto ninguno. Maduro, completo, íntegro. El objetivo es madurez, el objetivo es Cristo semejanza. Las pruebas entonces están obrando para su gloria y tu bien, para que tú te parezcas más a Cristo. Eso que tú dices me duele, es necesario para que tú crezcas en madurez. Dice el pastor Miguel Núñez que los hombres fuertes se hacen en tiempos adversos. Los tiempos fáciles hacen hombres débiles. Yo sé que todos le queremos evitar el sufrimiento a nuestros hijos y nietos, pero te quiero pedir que entiendas esto. Dicen que la generación de los abuelos les costaron las cosas, a los padres les costaron las cosas, y muchas veces a los nietos las cosas no les están costando, se les están entregando. Y eso no está formando carácter. Tú ves todas las historias de los ricos. Usualmente la cuarta generación vuelve a la pobreza. Usualmente. Especialmente en la generación que nos llaman la generación de cristal. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque la prueba, esto estoy hablando del mundo secular, produce carácter probado. Lo acabamos de leer en Romanos. Las dificultades producen carácter probado. La halterofilia, por ejemplo, para la musculatura, necesita romper el músculo con muchas repeticiones. Entonces lo que sucede, ese dolor muscular, es que se inflamó el músculo y luego de tantas repeticiones que la persona genera musculatura. Las carreras universitarias requieren hacer ejercicios de matemática, ejercicios de contabilidad, ejercicios de escritos. Y ahí están los chavos haciendo derivadas, límites, integrales que nunca más la volvemos. No los quiero desanimar, mejor ustedes síganle.
está formando disciplina. Pero vivimos en la generación de cristal, hermanos. Santiago dice, yo soy un siervo de Cristo, soy un esclavo. Pablo le dijo a Timoteo, pelea como soldado. Ustedes han visto cuando vienen los camiones que vienen de otros estados. Algunos vienen allí durmiéndose, vienen paraditos en el camión los soldados. Y eso que no estamos en tiempos de guerra. Algunos nomás les toca combatir contra los carteles, pero en tiempos de guerra a veces no se come, no se duerme. Hermanos, yo te quiero ir cerrando el mensaje con esto. Si tú estás en una prueba, dale gracias a Dios porque te está formando a la imagen de Cristo. Quiero que te detengas un ratito y digas, ¿tú crees que hubieras crecido sin la prueba que estás teniendo? Eso que esperaste un chorro de veces, que oraste y no llegaba la respuesta. ¿Tú crees que hubiera llegado la misma fe si te lo hubieran dado así a la primera? Yo le doy gracias a Dios porque esto me indica, hay una, digamos, teología bíblica de esto. Vemos el barro y el alfarero. Vemos que el oro y el refinador del oro. Vemos que nos predicó Manolo, somos hechura suya, o sea, Él está obrando, eso es algo que está en la Biblia. Él está obrando. ¿Qué es lo que vemos? Las casas, una sobre la arena y una sobre la roca. Es decir, la tempestad viene, lo que Dios quiere ver es de qué estás hecho. Así que yo sé que quisieras evitar esas pruebas. Pero si eres hermanos míos, si eres creyente, siéntete amado por lo que Él ha hecho en tu vida, aún las cosas más duras. No es cierto que si vemos para atrás, hermanos, las cosas más duras, las que nos han dolido, podemos decir, gracias Dios, porque estuvieron en tu mano. Gracias Dios porque las cosas que nos han pasado, que nos duelen, estuvieron en tu mano. Y porque están produciendo carácter probado. Ahora, si esto fuera hasta aquí el mensaje, ¿cuál es el objetivo de tener carácter probado? Es un mensaje moralista nada más. El carácter probado es porque dice la Escritura que Él se dio a sí mismo por la iglesia para santificarla y presentársela glorioso. El evangelio consiste en esto, que Él ya sufrió, que Él ya corrió a la cruz con gozo puesto, para que entonces los que ahora sufrimos podamos tener ese mismo gozo y ser conformados a su imagen. La historia no se trata de ti ni de mí, sino que podamos dar gloria a Dios. Pablo le dijo, he descubierto el secreto, yo te lo paso al costo. El secreto de la vida exitosa es este. Cuando yo soy débil, entonces Él es fuerte. El domingo pasado compartimos el pasaje, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Ayer les dije a los hombres lo mismo. Porque dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad, no en tu fuerza. Si tú dices, yo sé cómo hacerlo, yo sé cómo resolver mi vida, yo sé cómo ser padre o esposo o pastor o empleado o gerente o presidente de compañía, ok, síguele intentando y te vas a dar cuenta que Dios no se glorifica en tus habilidades, sino en tus debilidades. Pero si tú estás como aquel canto que dice, ven, tú que eres infiel, tú que estás cansado de bregar, tú que estás cansado de intentarlo, tú que estás enfermo, tú que dices que ya te desahució el médico, tú que no puedes, entonces esta es la buena noticia, mi poder se perfecciona en tu debilidad, y el Señor te dice, bástate mi gracia. Porque entonces los débiles, esto es la gracia de esto, la gloria es del tesoro y no del vaso. Vamos a decir que tú eres una mujer totalmente irracional, desesperada, y de repente comienza a ver el fruto del Espíritu en tu vida. Y eres una mujer piadosa, santa. ¿Sabes quién se va a llevar la gloria? No tú, el Dios que te transformó.
Y eso es lo que estamos apuntando. En el libro que estudié de comentario de el autor Ken Hughes, el comentario de Santiago, pone una ilustración. Dice: a nadie nos gusta sufrir, pero está demostrado que en tiempos fáciles hacen hombres débiles, tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Y dice: ¿sabes cómo se hacen las perlas? Todos nos gustan, bueno, a las mujeres les gustan las perlas, los collares de perlas, se hacen en las ostras. Pero lo que es que entró una arenilla o un mineral como sal o yodo, y eso la está irritando a la ostra, la está irritando. Entonces comienza a generar resiliencia, la paciencia comienza a generar una capa, una enzima, y comienza sobre esa arenita a hacer la perla, y pasan años, meses o no sé cuánto tiempo, no soy erudito de la situación, y entonces esa irritación generó la perla. Dios quiere generar perlas en tu vida. Bienvenidas las irritaciones. Entonces ahora estoy probando la tesis, por eso es que nos dice: ten por sumo gozo, no la prueba, sino que Dios te tenga por digno haber sufrido por Él, porque va a formar perlas en tu vida. Amén. Pónganse de pie. Vamos a... Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.